Bueno, buenas tardes a todos. Por favor, conecten sus cámaras para poder pasar clases. Muy bien, ayer estuvimos con ejercicios de primera ley. Ahora vamos a hacer unos cuantos más. Hemos visto los aspectos fundamentales de los sistemas termodinámicos, los diferentes tipos de procesos, isobárico, isocórico, adiabático y también isotérmico. Y bueno, hicimos varios ejercicios. Ahora vamos a introducirnos un poco en lo que vendría a ser termoquímica y también la segunda y tercera ley, y haremos más ejercicios ya como una base de todo lo que, prácticamente una nivelación de los ejercicios que no me han hecho durante la anterior materia, por lo menos según los alumnos que estaban anoche, hicieron muy poco ejercicio, y lo que me dijeron también el anterior miércoles, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener una base, una pequeña práctica en ejercicios para poder encarar lo que vendría a ser el Físico-Química 2, y eso es lo que estamos tratando de hacer en estas 2 primeras semanas. El sábado sería nuestra clase a las 11, les pido que sea el sábado a los que puedan, ¿no? Porque el viernes hay consejo universitario, entonces sería imposible que podamos pasar el viernes. No sé si el sábado a las 11 tiene alguien algún problema. Normalmente no hay clases ya a esa hora. Está bien, Angelito. Bárbaro. Entonces el sábado a las 11 estaríamos pasando clases ya para seguir avanzando y ya para entrar en espontaneidad y equilibrio, que es lo que nos interesa encarar desde el principio en la presente materia. Muy bien, yo estoy con 49 alumnos, prácticamente 50. Vamos a dar 2 minutos más para que ingresen sus compañeros. Y he limpiado la pizarra para poder trabajar. Y vamos a trabajar con la pizarra de vidrio, con la pizarra electrónica también y con las exposiciones correspondientes. Por favor, en el sistema de Moodle ya les he subido también ejercicios de apoyo a la segunda ley. En realidad está la segunda y la tercera también. Y entra también un poco de termoquímica, o sea que con eso vamos a poder avanzar bien. Voy a dejar acceder a 2 de sus compañeros que recién están ingresando. Ya estamos en 51. Todo el mundo debe agradecer con este frío de que las clases no sean presenciales, ¿no? Tener que salir de las camitas a esta hora, medio difícil. Ya, cualquier cosa que no estén entendiendo, quieran participar o quieran preguntar, por favor, lo hacen con toda confianza, no hay ningún problema. Lo que sí, no me estén hablando para decirme que hay algún compañero que se salió que quiere volver a entrar. Yo aquí en la pantalla veo y en el momento que veo los admito, ¿sí? Estén concentrados más bien en la clase. Nadie, bueno, muy pocos me han puesto su imagen de cámara. Por favor, todos con su imagen de cámara. Tenemos que estar presentes en la clase. Yo estimo que cuando no estamos con la imagen, ustedes no están presentes o pueden estar atendiendo otra cosa muy diferente, que es la clase correspondiente. Ustedes saben que yo no tomo asistencia en las clases teóricas, no hay ningún problema con eso, pero es bueno por lo menos estar con las imágenes, con la presencia, con la imagen de cada uno. Siguen ingresando sus compañeros. Un cachito más les damos. Tenía una reunión previa con docentes de las provincias hace un momento, por eso es que hemos empezado un poquito más tarde esta clase. Ya. Entonces, bueno, no hay problema, tampoco nos vamos a retrasar mucho en la noche, van a poder ver su novela de las 9. O la película de Netflix que hayan programado. Muy bien, empezamos. Voy a compartir pantalla un segundo, ¿ya?
y vamos a entrar un poquito en lo que vendría a ser una revisión de la parte de termoquímica, aquí rápida, después hacemos en la pizarra el repaso básico fundamental. Así como hemos hecho con la primera ley y lo vamos a hacer también con la segunda, ¿sí? Muy bien. Creo que se ve la pantalla clara. Tenemos entonces la termoquímica. ¿Qué es en realidad la termoquímica? La termoquímica estudia los cambios de energía que nosotros tenemos de entalpía, ya sea como entalpía, como energía interna, e incluso se adiciona también los cambios que se presentan en otra función de estado que vamos a ver en la segunda ley, que es la entropía, en transformaciones químicas o físicas de las diferentes sustancias, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice termoquímica, la energía de las reacciones químicas. Nosotros aquí tenemos principalmente un análisis de lo que es el calor de reacción, la entalpía estándar también de reacción y de formación, las leyes termoquímicas y el efecto de la temperatura en las entalpías y también variación de la entropía y de la energía libre, que es un quinto punto que en este momento no vamos a abarcar, lo vamos a abarcar más adelante. Una reacción química, ustedes saben, que es prácticamente la transformación de uno o más, compuestos, ¿ya? A los que nosotros llamamos reactantes en uno o más compuestos diferentes a los que llamamos productos. Muy bien, nosotros asociamos esto, voy a admitir a su compañero, asociamos esto, el calor de una reacción o de una transformación, ya no solamente al cambio químico de las sustancias, sino también al cambio del estado físico de las sustancias. Ahí también se mide el calor absorbido o desprendido. Hemos dicho que cuando un proceso libera calor, entonces es exotérmico y el calor tiene signo negativo. Y hemos dicho también que un proceso que absorbe calor, ¿ya? Entonces es endotérmico y el calor tiene un signo positivo. ¿Cómo medimos esos calores de reacción? Experimentalmente lo medimos a través de calorímetros. Existen calorímetros a presión constante, que son los que más usamos, y existen calorímetros también a volumen constante. Cuando es un calorímetro a presión constante, mide cambio de entalpía, que es lo que más se usa para representar los cambios de energía en una reacción. Y cuando es a volumen constante, lo que mide es cambio de energía interna. Seguimos entonces. Muy bien. En un recipiente adiabático, nosotros tenemos que en una reacción exotérmica va a aumentar la temperatura. Y una reacción endotérmica va a disminuir la temperatura. Entonces, para poder medir esos calores de reacción, ustedes han hecho laboratorio de esto, lógicamente virtual, los que lo han cursado en este semestre y también en el semestre pasado o en el del año 2020, el año pasado, tampoco se ha hecho presencial. Pero bueno, ustedes han visto que hay un incremento de temperatura en las reacciones exotérmicas y una disminución de temperatura en las reacciones endotérmicas. Entonces, relacionando cantidades de reactantes, cantidades de productos, constante de un calorímetro y los cambios de temperatura, temperatura inicial y temperatura final medidos, nosotros podemos determinar la cantidad de calor asociado a una reacción, la cantidad de calor asociado cuando disolvemos un ácido, por ejemplo, en agua, el ácido sulfúrico. Ustedes saben que cuando lo disolvemos en agua, lo que ocurre con el ácido es que se calienta bastante fuerte, libera calor. Podemos determinar también la cantidad de calor asociado con una fusión, con una sublimación, con una ebullición, etcétera, utilizando calorímetros. Muy bien. ¿Qué habíamos visto? A volumen constante, el calor intercambiado a volumen constante es cambio de energía interna. Y el calor intercambiado a presión constante es cambio de entalpía. Principalmente, les dije, se trabaja con cambio de entalpía. ¿Por qué? Porque la mayoría de los procesos que se dan tanto en laboratorio como también en las diferentes industrias y en las fábricas son a presión constante. Existen algunos a volumen constante, pero la mayoría son a presión constante. Muy bien. Nosotros tenemos la relación entre la energía interna y la entalpía, y la entalpía de esta manera, ¿no? H nosotros sabemos que es igual a U más PV, bueno, pues el delta correspondiente de H es delta de U más delta PV. Si la presión es constante, el P, o sea, la presión sale del delta y tenemos delta de U más P delta de V.
¿Ya? Entonces, si los gases si es un gas y el gas es ideal, o sea, si es gas, este término tiene importancia, ¿sí? La presión por el delta de volumen tiene importancia. Muy bien, si es gas. Ahora, si es gas ideal, la presión ¿a qué es igual? A N por R por T sobre B, ¿no ve? Eso es la presión. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que P por delta de B va a ser el delta de N por R por T, necesariamente. R sale de la ecuación porque es una constante, y si la temperatura es constante, R por T sale de la ecuación. Y nosotros tenemos que delta de H va a ser delta de U más R por T por el delta de N de los gases. ¿Qué significa eso? Este es el número de moles en estado gaseoso de los productos menos el número de moles en estado gaseoso de los reactantes. ¿De dónde sale eso? De la ecuación estequiométrica igualada correspondiente. Si no es un gas, normalmente la entalpía, el cambio de entalpía y el cambio de energía interna son iguales. Ahora bien, para poder medir las entalpías, medir el cambio de entalpía en una reacción, ya se han determinado las entalpías de formación en realidad de los diferentes reactantes y los diferentes productos. En realidad, si hablamos de entalpías, nosotros tenemos que la entalpía, ustedes saben, es una función de estado. Entonces, en este cambio, pues tendrá que ser la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactantes, que me va a dar la entalpía de una reacción a una determinada temperatura. No es lo mismo una temperatura baja que una temperatura alta. Va a cambiar el calor que se está generando o bien se está absorbiendo en una reacción química. Entonces, aquí aparece lo que vendría a ser las condiciones estándar, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes en química general cuando les hablaban de las condiciones normales y decían las condiciones normales son presión igual a una atmósfera, temperatura igual a 0 grados centígrados, o sea, 273 Kelvin, ¿no ve? Muy bien. Las condiciones estándar no son las mismas. Las condiciones estándar normalmente son presión es igual a una atmósfera, temperatura 25 grados centígrados, ya no 0 grados centígrados, o sea 298 Kelvin, y tendríamos que la concentración de cada uno de los componentes tendría que ser de 1 molar, y la presión parcial de cada uno de los componentes gaseosos tendría que ser una atmósfera. Bueno, eso se considera para condiciones estándar, ¿no? Aquí habla de un bar. Yo trabajo más con una atmósfera, entonces sabemos que una atmósfera es 1,033 bares, pero bueno, no interesa. Entonces, en las soluciones, las temperaturas y la presión de la disolución, y bueno, de todos modos nos da aquí diferentes tipos de... esto no lo vamos a abarcar ahora porque las disoluciones nos tocan en Físico-Química 2 y ahí vamos a ver todos estos términos, ¿no? Entonces, a partir de ahí que ya hemos definido las condiciones estándar, esas condiciones estándar están en tablas. Voy a irme un poquito más allá para que ustedes vean las tablas. Fíjense. Propiedades termodinámicas de estado a 25 grados centígrados, y aquí dice un bar. Bueno, yo hablo, la mayoría de los textos hablan de una atmósfera, entonces trabajamos con una atmósfera. Y aquí fíjense, delta de H de formación es la entalpía de formación. Delta de G de formación, esto lo vamos a ver cuando entremos a energía libre, ¿ya? A la energía libre en espontaneidad y equilibrio, en el tema del sábado. Y tenemos también la entropía de formación y tenemos la capacidad calorífica a presión constante también, todos a 298 Kelvin, que es 25 grados centígrados. Y ahí están las unidades y está para todos los compuestos, no para todos, ¿no? Pero bueno, para la mayoría de los compuestos que usamos en las reacciones. Hay tablas súper completas en los textos de físico-química donde tenemos 2 o 3 hojas de elementos y compuestos con sus entalpías de formación. Esta columna me interesa ahora, ¿ya? La columna de las entalpías de formación, la primera. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué significa la entalpía de formación? La entalpía de formación es
en realidad, el cambio de entalpía que se produce, o sea, la absorción o liberación de calor que se produce cuando se forma un mol de un compuesto a partir de sus elementos constituyentes. Fíjense, aquí dice, entalpía normal de formación, el cambio de entalpía en la reacción de formación de un mol de sustancia en su estado normal, ¿ya?, a partir de los elementos que la constituyen en su forma de referencia, a temperatura, dice la temperatura. Sabemos que la temperatura de las tablas es 298 Kelvin, entonces, bueno, a esa temperatura es lo que tomamos en cuenta, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos hacer un balance en una ecuación. Y tenemos que el calor de reacción de una ecuación cualquiera va a ser la sumatoria de las entalpías de formación de los productos multiplicados por su coeficiente, lógicamente, menos la sumatoria de las entalpías de formación de los reactantes multiplicado también por su coeficiente correspondiente. Entonces, ¿ese coeficiente de dónde sale? De la ecuación estequiométrica. Pues, de ahí sale, ¿ya? Ahora, la entalpía de formación de los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Son aquellas sustancias puras que no pueden ser divididas en componentes más, o sea, más simples por cambios químicos, ¿no ve? Cobre, estaño, qué sé yo, hidrógeno, oxígeno, todos esos son elementos. Todo lo que pillamos en la tabla periódica son elementos. Entonces, la entalpía de formación de los elementos en su estado basal, ¿ya?, es igual a 0. Ustedes fíjense aquí, volvemos a la tabla, tenemos el carbono en forma de grafito, en su estado basal, ¿ya?, tiene aquí entalpía de formación de 0. ¿Sí? Busquemos el cloro gaseoso en su estado basal, entalpía de formación de 0. ¿Sí? Buscamos aquí hidrógeno gaseoso en su estado basal, entalpía de formación igual a 0. Oxígeno en su estado basal, entalpía de formación igual a 0. ¿Se dan cuenta? El estaño, que está en diferentes formas alotrópicas, eso llevado en inorgánica, las formas alotrópicas, bueno, el estaño blanco es el estado basal, también tiene 0. Entonces, de esa manera, las entalpías de formación de los elementos son 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando tenemos una ecuación química, reactantes que se transforman en productos? Pues lo que hacemos es que el delta de H de reacción lo podemos calcular en condiciones estándar. ¿A partir de qué? A partir de las entalpías de formación de los productos y los reactantes y los coeficientes que tenemos en la correspondiente ecuación estequiométrica, y es lo que está haciendo aquí. Fíjense, ¿ya? Aquí tenemos formación del etanol a partir de carbono, hidrógeno y oxígeno, sus elementos constituyentes. La entalpía de reacción es la entalpía de formación del etanol, una vez, porque el coeficiente es 1, menos 2 veces la entalpía de formación del carbono en forma de grafito, menos 3 veces la entalpía de formación del hidrógeno y menos 1/2 veces la entalpía de formación del oxígeno, que son los 3 reactantes, pero los 3 estos son 0. ¿Por qué? Porque son elementos. Entonces, de ahí se puede calcular la entalpía de formación de diferentes compuestos, o bien se puede calcular la entalpía de reacción de una reacción química. ¿Qué tenemos en una reacción química? Nosotros tenemos en una reacción química, ¿ya?, reactantes se transforman en productos. Tanto los reactantes como los productos los podemos hacer referencia a sus elementos correspondientes que los conforman. Entonces, no interesa por qué lado vayamos. Ustedes se acuerdan que yo les dije que el cambio de entalpía es una propiedad de estado. No interesa en qué dirección vayamos de la condición inicial a la condición final. Si vamos directamente o vamos por 2 pasos o vamos por 5 pasos, no importa. ¿Ya? El delta de H, o sea, va a ser igual a los productos menos los reactantes, los productos finales menos los reactantes iniciales, no importa la cantidad de etapas que tengamos nosotros aquí. ¿Ya? Eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, bueno, aquí dice cómo podemos medir las entalpías de formación de un compuesto determinado. Si no está en las tablas, entonces podemos hacer simplemente una ecuación de referencia y ver cómo podemos trabajarlo a partir de ahí.
Muy bien. Fíjense, medida de la entalpía de formación de un compuesto. Si alguno de los reactivos es gas, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que normalmente son gases reales que cuando se tiene que un gas real se aproxima a un gas ideal. Cuando nosotros tenemos temperaturas, como se llama, bajas, ¿ya? Y también tenemos presiones que no son elevadas. Entonces, nosotros nos aproximamos, mejor dicho, temperaturas altas y presiones que no son elevadas. Entonces, nos aproximamos al comportamiento de un gas ideal, ¿ya? Si la temperatura baja mucho, la presión se eleva, entonces el gas se va a comportar más como un gas real. A medida que el gas se acerque a las condiciones en las que se va a condensar al estado líquido, trabaja mucho más como un gas real que un gas ideal. Bueno, aquí se mide en un calorímetro el delta de H al mezclar los elementos puros y a partir de ahí tenemos la entalpía de la mezcla y a partir de ahí, ¿qué es lo que se hace? Se hacen balances de entalpía. Bueno, aquí nosotros tenemos las leyes termoquímicas. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta fundamentalmente? Si nosotros tenemos, por una parte, una reacción directa, la entalpía de la reacción inversa va a ser la misma que la de la reacción directa, pero cambiándole el signo, ¿ya? Otra que no está aquí la ley es que cuando nosotros tenemos una reacción, n moles que reaccionan, si esos moles que reaccionan los multiplicamos por un coeficiente, pues también hay que multiplicar la entalpía por el mismo coeficiente, ¿sí? Y finalmente, la ley de Hess, que no importa lo que les acabo de decir, que no importa si la reacción se realiza en una etapa o en varias etapas, la entalpía correspondiente va a ser la misma, la suma de esas etapas, ¿ya? Entonces, eso también lo podemos tener en cuenta cuando hacemos un análisis termoquímico de una reacción. Aquí, ¿qué nos está dando? Fíjense, la reacción de combustión parcial del carbono en presencia de poco oxígeno, de oxígeno limitante. Entonces tenemos carbono más un medio oxígeno de monóxido, ¿sí? Esto directamente no se puede medir, pero sí podemos medir cuando el carbono se transforma en dióxido y también podemos medir cuando el monóxido con oxígeno, aquí le han puesto la reacción al revés, cuando el monóxido con oxígeno se transforma en dióxido. Yo puedo quemar carbono, medir qué cantidad de carbono estoy quemando en exceso de oxígeno y ver cuánto calor se desprende. Puedo quemar monóxido de carbono en presencia de oxígeno y ver cuánto calor se desprende al transformarse en dióxido. Aquí le han puesto al revés la ecuación porque ya está para la suma. Entonces, tengo estos dos valores, doy la vuelta a la ecuación donde se ha generado el monóxido a partir del dióxido y a partir de ahí nosotros tenemos tranquilamente que puedo calcular esta entalpía de esta reacción que es tan difícil, o sea, no es fácil detenerse en la condición de monóxido experimentalmente, pero estas dos sí se puede hacer en forma experimental con bastante facilidad. Muy bien. Entonces, en una entalpía de reacción normalmente también se miden entalpías de combustión. Cuando tengo ya la combustión de un compuesto, cuando hago reaccionar con exceso de oxígeno un determinado compuesto y ese compuesto se descompone normalmente en dióxido de carbono y en agua, ¿ya? La mayoría de la materia orgánica combustiona de esta manera. El etanol combustiona de esta manera, ¿ya? Entonces, podemos hacer la combustión en la actividad celular, por ejemplo, aquí está mostrando, en la actividad celular la glucosa que absorben las células reacciona con oxígeno, forma dióxido de carbono y agua. Esto es lo que genera energía para que nuestras células funcionen. Y ahí tenemos el delta de H correspondiente. Ahora, en una fermentación, las levaduras agarran ¿cómo se llama? El azúcar que se encuentra en el vino y lo transforman en etanol, ¿ya? En una fermentación y liberan agua, también eso se produce. Y bueno, entalpías de enlace y cosas por el estilo que no vamos a entrar en este momento. Ahora, otro detalle que también tenemos que tener en cuenta, el efecto de la temperatura en la entalpía de reacción. Las tablas que les he mostrado hace un momento, ya estas tablas que están aquí, están a una determinada temperatura, 25 grados centígrados. ¿Qué pasa si yo quiero determinar la entalpía de reacción a una temperatura diferente? No a 25 grados centígrados, sino a 100 grados, por ejemplo.
o a 0 grados. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Puedo usar todos estos valores que están aquí, pero lo que tengo que hacer es considerar etapas. O sea, hipotéticamente yo quiero la entalpía a esta reacción, pero esas entalpías no las tengo, o sea, esa temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hago? Enfrío los reactantes, hipotéticamente, hago la reacción a las temperaturas donde tenemos nuestras tablas y luego caliento los productos y mido el cambio de calor de este enfriamiento, de esta reacción y de este calentamiento de los productos para ver, digamos, a 100 grados cuál sería la entalpía de reacción, teniendo la entalpía de reacción a 25 grados a partir de las tablas. Entonces, lo único que se tiene que hacer es hacer un balance de calor, nada más. Y ese balance de calor se da con esta ecuación de Kirchhoff, ¿sí? Donde nosotros tenemos que el cambio de entalpía a una temperatura diferente es igual al cambio de entalpía en las condiciones de una temperatura 1, que digamos que son las estándar, que yo puedo sacar a partir de las tablas, más la integral de la temperatura 1 a la temperatura 2 del cambio de las capacidades caloríficas de los diferentes reactantes y productos por la diferencial de temperatura. Y esto se integra. ¿Y por qué viene aquí con integral? Ustedes saben que muchas veces las capacidades caloríficas a presión constante, que son las que más usamos, ¿por qué usamos más nuevamente? Porque a presión constante es que ocurren la mayoría de las reacciones químicas y también los cambios físicos en laboratorio y también en la industria. Entonces, estas capacidades caloríficas vienen como una serie de potencias, de diferentes potencias de la temperatura, ¿no ve? Y eso también se obtiene en tablas. Entonces, esto se reemplaza aquí para cada reactante, para cada producto multiplicado por su coeficiente y aplicamos esta ecuación. Muy bien, la entropía y la energía libre de reacción ya no lo vamos a ver. Yo les dije que esto no iba a verse. Dejamos de compartir un cachito y entraríamos por un momento a lo que vendría a ser, no sé por qué no quiere compartir pantalla, ahora sí, lo que vendría a ser la segunda ley. Bueno, la primera ley ya la vimos. Voy a entrar directamente a la segunda ley. Muy bien. A ver, todavía no hablamos de espontaneidad, pero hablamos de un término que hemos tomado en cuenta en todos los procesos termodinámicos y que es la variación de energía. ¿Cómo medíamos esa variación de energía? Medíamos esa variación de energía en forma de... Inge, sale como pantalla. Ahora sí, así. ¿Ahora está bien? Ya, gracias. No, estaba en transición, tarda un poquito, mi máquina está viejita. Bueno, no importa. Entonces, ¿cómo medíamos esa variación de energía? Medíamos la variación de energía como cambio de calor, ¿no ve? O como realización de trabajo. Y esa variación de energía, como producto de ambas cosas, era un cambio de energía interna o un cambio de entalpía, ¿ya? Muy bien. Hay otro aspecto que también tiende a... tiene que tomarse en cuenta, digamos, cuando nosotros vemos un proceso termodinámico. Un proceso termodinámico, para ver si tiene la posibilidad de realizarse o no, tiene que ver con un nuevo valor que va a aparecer, que es el grado de desorden de un sistema. Entramos un poquito a pensar en los procesos espontáneos, ¿ya? Si yo pongo un cuerpo caliente al lado de un cuerpo frío, ¿qué es lo que va a ocurrir? La ley cero de la termodinámica, donde va a existir un flujo de calor desde el cuerpo a mayor temperatura hacia el cuerpo a menor temperatura, hasta que la temperatura de ambos cuerpos se iguala, ¿no ve? Eso es algo espontáneo. Que ocurra al revés, que este cuerpo se enfríe más y este cuerpo se caliente más, no va a ocurrir. Eso sería algo no espontáneo. Cuando un gas está comprimido, ¿ya? Y yo le quito el tapón, ¿qué ocurre con ese gas? Tiende a salir, ¿no ve? Del recipiente, tiende a expandirse.
Eso es espontáneo. Si yo quiero comprimirlo al gas, ¿qué tengo que hacer? Poner un peso aquí y empezar a comprimirlo. Eso no es espontáneo, ¿ya? En la anterior clase les mostraba que la pelotita que bajaba a un plano inclinado era un proceso espontáneo y hacerla subir la pelotita a través del plano inclinado era un proceso no espontáneo. Bueno, más o menos ya tenemos una idea, ¿no ven? Pero hay procesos en los que de alguna manera, si ustedes se dan cuenta, estamos yendo en contra de lo espontáneo. Por ejemplo, ¿qué hacemos en una heladera? En una heladera nosotros bajamos la temperatura, ¿no ven? O sea, la temperatura interna de la heladera o del congelador, digamos, es menor que la temperatura externa. ¿Cómo estamos haciendo eso? Estamos aplicando trabajo para disminuir más bien la temperatura interna y, entre comillas, digo, porque tal vez muchas veces no se puede sentir, aumentar la temperatura externa. No se olviden que cada heladera tiene en la parte interna un tubo, digamos, a través del cual, por efecto de la expansión de un gas, ya se absorbe calor, y en la parte externa las heladeras tienen un radiador, ¿no ve? Y ese radiador siempre está calientito, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta eso cuando nosotros tenemos, ahora sí, cuando nosotros tenemos que pensar en la espontaneidad del proceso. No es lo lógico que algo que esté frío se enfríe más. ¿Cómo estamos haciendo eso? Muy bien. Aquí también tenemos algo de procesos espontáneos y no espontáneos, que es lo que les mencionaba. Para poder pensar en el nuevo término de entropía, ya nosotros tenemos que entrar en una concepción. Fíjense, aquí está todo lo de energía que yo les di en la anterior clase, ¿ya? La pelota que rebota en el piso, que genera calor al rebotar y va rebotando hasta que deja de rebotar ya y se queda. Pero cada bote calienta un poquito la pelota. Ustedes alguna vez han jugado un partido de básquet, han visto que la pelota se calienta, ¿no ve? Bueno, es difícil que del piso ya agarre y haga elevar la pelota solita, ¿no? Eso no es espontáneo, es muy improbable que ocurra. Bueno, entonces entra un nuevo término, aquí quería llegar, entra un nuevo término al que vamos a llamar entropía, que es otro de los aspectos, la segunda variable que tenemos que tener en cuenta para ver si un proceso se va a desarrollar o no se va a desarrollar, si un cambio se va a realizar o no se va a realizar en un sistema o en el universo. ¿Qué es la entropía? La entropía, que la denotamos con S, es también una función de estado, al igual que la energía interna, al igual que la entalpía, al igual que la temperatura, la presión, el volumen, etc. Es una función de estado. La entropía es una medida del grado de desorden, así se llama, de un sistema. Hagamos una analogía con la vida diaria. ¿Qué es espontáneo? Que de alguna manera la ropa se desordene cuando nosotros nos cambiamos, salimos, todo lo demás, y que nuestro cuarto que se desordene cada vez más, eso es espontáneo. ¿Ya? Lógicamente a nuestra madre no le gusta y nos pega unas retas de la recontra, pero que es la culpa de la entropía, ¿no ve? No es espontáneo que la ropa parezca ordenada, porque ahí hay que hacer un esfuerzo, ¿no ve? Agarrar cada pieza de ropa, ponerla en su lugar y todo lo demás. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para ordenar. El incremento de la entropía del desorden es espontáneo. La disminución de la entropía, ir a un estado más ordenado, no es espontáneo. Si ustedes tienen una caja de esas bolitas de vidrio de diferentes colores, ¿ya? Ponen en esa caja, primero ponen bolitas amarillas, después ponen bolitas verdes, después bolitas rojas, etcétera, y sacuden la caja, ¿qué va a ocurrir? Se van a desordenar las bolitas. Eso es espontáneo. Por más que las sacudan 1000 veces, no se van a volver a ordenar de nuevo, ¿no? Para ordenar de nuevo tienen que abrir la caja y de nuevo volver a poner las esferitas en las diferentes capas de color, ¿ya? Entonces, en forma general en el universo, el incremento de la entropía es un proceso espontáneo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros definimos la entropía? Como el desorden molecular. ¿Y con qué está relacionado? Con la energía dispersada en forma de calor a una determinada temperatura. Entonces, ahora nosotros tenemos que, a partir de eso, aparece la primera ecuación de la entropía, que vendría a ser que el cambio de entropía es igual
al calor intercambiado en un proceso reversible sobre la temperatura. Esto es en forma diferencial. En forma integral va a ser la integral de una condición inicial a una final del calor intercambiado en un proceso reversible sobre la temperatura. Eso es la entropía. A partir de ahí, pensemos en una cosa, en el estado de la materia. ¿Dónde tenemos las moléculas más ordenadas? ¿En el estado sólido o en el estado gaseoso? ¿Alguien se acuerda? Sólido, Inge. En el sólido, ¿no ven? Entonces, la entropía de un sólido va a ser menor que la entropía de un líquido, porque en el líquido siguen cerquita las moléculas, pero ya no están ordenadas. Y la entropía de un líquido va a ser menor que la entropía de un gas, porque en el gas las moléculas están moviéndose al azar y chocando unas con otras y con las paredes del recipiente, ¿no ve? Entonces, también eso tiene que ver con la entropía y con el grado de desorden. La entropía va aumentando a medida que aumentamos el grado de desorden de un sistema. Muy bien, hemos dicho que la entropía es una función de estado. ¿Ya? Y a partir de ahí, ahora nosotros vamos a ver un par de cositas de la entropía, pero ya no las quiero ver aquí. Las quiero ver directamente en pizarra. Entonces voy a dejar de compartir. Me voy a ir a mi pizarra. Ya voy a ver si está bien. Sí, está bien. Y a partir de aquí, porque no quiero entrar en todo lo que es la entropía en este momento, yo voy a hacer un pequeño resumen de lo básico que necesitamos de la entropía para poder trabajar en los ejercicios y en los problemas que se nos vienen, ¿sí? Muy bien, entonces ponemos los marcadores. Pueden ustedes, yo para la grabación voy a poner... Quiero salir de aquí. Ahora sí, voy a poner mi pizarra con el tamaño mayor. Ahora sí. Entonces, con la grabación ustedes también van a tener la pizarra más grandecita. Entonces, habíamos mencionado ya. La segunda ley tiene que ver con que el cambio de entropía, ya, que es igual a dQ. Pongo esta tachadita porque hemos dicho que no es una diferencial exacta. dQ reversible sobre la temperatura, ¿ya? Esa es la definición de la entropía. La segunda ley me dice que esto, el cambio de entropía en un proceso espontáneo es mayor que cero, ¿ya? En un proceso donde nosotros tenemos condición de equilibrio, va a ser igual a cero. Entonces nosotros vamos a poner que el cambio de entropía es mayor o igual a cero. Este marcador está medio flojito porque no ha trabajado desde el anterior semestre. A ver si lo podemos hacer trabajar. No. Acabamos de darlo de baja. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos esa situación, esa concepción, ahora nosotros decimos lo siguiente, considerando, ¿ya?, que el cambio de entropía es igual a esto, podemos nosotros decir que dQ reversible va a ser igual a T por diferencial de S, ¿no ve? De ahí sale. Si nosotros nos acordamos un poquito de la primera ley, nosotros tenemos que du es igual a dQ menos dW. Eso viene de la primera ley. A partir de ahí, nosotros podemos reemplazar este señor aquí y decir que du va a ser igual a T ds menos diferencial de W. Y no nos olvidemos que diferencial de W es igual a presión por diferencial de volumen. Si yo reemplazo esto aquí, voy a tener que diferencial de U es igual a TdS menos PdV. Y este bichito que acabo de generar es la primera ecuación fundamental de la termodinámica.
¿Ya? A partir de ahí nosotros tenemos la primera ecuación fundamental de la termodinámica con la que se va a trabajar más adelante. Bueno, no importa. No voy a hacer todo el desarrollo, lo voy a resumir. ¿Qué es lo que nosotros tenemos a partir de aquí? A partir de aquí yo puedo despejar. Se me vuelve una tapita, 2 segundos. Entonces, yo puedo despejar de aquí diferencial de S y puedo decir que diferencial de S ya va a ser igual a 1 sobre T. Parece que hay otro marcadorcito que no quiere funcionar. Diferencial, sí. Otro que damos debajo, no importa. Hay varios para reemplazar, esperando su oportunidad. ¿Ya? Entonces, 1 sobre T, ¿ya? Diferencial de U. Voy a borrar todo esto porque está feo. Entonces, diferencial de S ya va a ser igual a 1 sobre T, diferencial de U, más P sobre T, diferencial de B. Si nos acordamos un poquito de que era diferencial de U, habíamos visto que la diferencial de la energía interna era igual a CB por diferencial de T más derivada parcial de U respecto de B a temperatura constante diferencial de B. ¿De dónde salía esto? De la diferencial exacta U en función de temperatura y volumen, donde como diferencial exacta de U era igual a derivada de U respecto de T a volumen constante diferencial de T más derivada de U respecto de B a temperatura constante diferencial de B, donde, ya hemos visto en la anterior clase, esto de aquí es C sub B, la capacidad calorífica a volumen constante. ¿Sí? Si nosotros reemplazamos este diferencial de U aquí, ¿qué ocurre? Al reemplazar este diferencial de U en este lugar, yo voy a tener que diferencial de S va a ser igual a CB sobre T, diferencial de T, ¿ya? Más, ahora sí, 1 sobre T por, y fíjense, yo directamente lo voy a poner ya factorizado, 1 sobre T por derivada de U respecto de B a temperatura constante más la presión, porque tengo dos factores, este factor y este factor que tienen diferencial de B. ¿Sí? Y a partir de ahí yo puedo calcular el cambio de entropía. Si nosotros tenemos volumen constante, ¿ya? A volumen constante, yo voy a tener que diferencial de S solo va a ser el primer término, CB sobre T diferencial de T. Por lo tanto, yo voy a poder escribir que delta de S va a ser igual a la integral desde T1 hasta T2 de CB sobre T diferencial de T. ¿Por qué? Porque estamos a volumen constante. O sea, si no hay cambio de volumen. ¿Sí? Bueno, si hay cambio de volumen, entonces no voy a entrar en ese análisis matemático porque me va a tomar por lo menos unos 15 a 20 minutos. Directamente les doy la relación, ¿ya? Diferencial de S es igual a CB sobre T, ¿ya? Diferencial de T más alfa sobre kappa, diferencial de B. A eso se llega. Donde, para mí, alfa es el coeficiente de expansión térmica, 1 sobre B, derivada de B, respecto de T, a presión constante. Eso es alfa. Y kappa es el coeficiente de compresibilidad, que es menos 1 sobre B, derivada de B, respecto de P, a temperatura constante. ¿Sí? Estos valores de alfa y de kappa vienen dados para los demás gases, para los diferentes gases. O sea que para un gas determinado yo puedo poner alfa y puedo poner kappa en forma del gas real. Alfa y kappa para los gases ideales hemos dicho que es 1 sobre T y 1 sobre P.
Entonces eso ya lo hemos visto también en la anterior clase, pero se aplicaría esto. Ahora bien, si nosotros aplicamos un gas ideal, para un gas ideal, nosotros tenemos de que presión por volumen es igual a N por R por T. Y si yo reemplazo eso en este término, en este segundo término de aquí, yo voy a tener que para un gas ideal directamente, también les he dicho, los voy a dar integrado. Yo voy a tener para el gas ideal que el delta de S yo lo voy a medir como ya integrado, les estoy dando, ¿sí? Como C sub B por el logaritmo natural de T2 sobre T1 más N por R por el logaritmo natural de B2 sobre B1 para el gas ideal, ¿sí? Entonces, eso en función de temperatura y volumen. O sea, estamos hablando de temperatura y volumen. ¿Qué es lo que hacemos nosotros ahora en el análisis, en este análisis de contexto, para la entropía, pero ya en función no de temperatura y de volumen, sino en función de temperatura y presión? Muy bien, aquí se complica un poquito en el análisis inicial, pero al final es prácticamente lo mismo y no tenemos mucho donde perdernos. Entonces, a partir de ahí, en función de temperatura y presión, nosotros hemos dicho que cuando hablamos de presión constante, hablamos de entalpía, ¿no ve? La entalpía es igual a la energía interna más el producto de la presión por el volumen, ¿ya? Entonces, yo voy a tener que diferencial de entalpía es igual a diferencial de U más P diferencial de B más B diferencial de P. En esto no nos perdemos, ¿no ve? Muy bien, a partir de ahí, entonces, nosotros ahora venimos a esta ecuación que teníamos hace un momento, que era, ya, ds es igual, estoy copiando la de aquí, ya, 1 sobre T de U más P sobre T de B. Si de aquí despejo de U, voy a tener que es de H menos P de B menos B de P. ¿Lo ve? Porque estos se van con signo negativo a este lado. Entonces yo voy a tener que ds va a ser igual a 1 sobre T diferencial de H y a menos P sobre T diferencial de B menos B sobre T diferencial de P y más este término que estaba aquí, P sobre T diferencial de B. Si voy muy rápido, avísenme por favor, jovencitos. Freno un poquito, pero de todos modos, ahí está en pizarra. Tacho esto con esto, porque esto es menos y esto es más el mismo término. Se van, ¿qué me queda? Me queda diferencial de S es igual a 1 sobre T diferencial de H, ya, menos B sobre T diferencial de P. Muy bien. A partir de ahí, entonces, nosotros tenemos, no nos olvidemos, que el diferencial de H, ya, era igual a ¿qué? A Cp por diferencial de T más la derivada parcial de la entalpía respecto a la presión a temperatura constante por diferencial de P. ¿Sí? Entonces, reemplazo yo esto aquí y voy a tener que diferencial de S va a ser igual a ¿qué? A Cp sobre T diferencial de T, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que reemplazo? Voy a tener estos dos términos con diferencial de P, este de aquí y este de aquí, ¿no ven? Esos dos, ¿ya? Porque ya he reemplazado el primer término. Entonces pongo más, entre corchetes, derivada de H respecto de P a temperatura constante, menos B, esto 1 sobre T, aquí tendría que ir porque 1 sobre T sale desde aquí, ¿ya? Y a partir de ahí yo tengo, porque aquí está 1 sobre T, ¿no? 1 sobre T diferencial de H, entonces 1 sobre T diferencial de H también va a estar 1 sobre T aquí. Entonces, menos B y esto por diferencial de P. Quedaría así.
No vamos a ir nuevamente a todo el análisis matemático que corresponde. Lo que sí les puedo decir que a presión constante, ya, yo lo que voy a tener va a ser que diferencial de S es igual a Cp sobre T por diferencial de T, porque este bichito a presión constante es cero, ¿no ve? Entonces, delta de S va a ser igual a la integral desde T1 hasta T2 por Cp sobre T diferencial de T, a presión constante. Y lo podemos determinar ahí. Muy bien. Si no está la presión constante, al igual que lo que hemos hecho hace un momento atrás, voy a dar un poco de campito aquí. Entonces tendríamos una ecuación donde nosotros tenemos que diferencial de S va a ser igual a Cp sobre T diferencial de T, ya, menos alfa por B por diferencial de P. Y esto se aplicaría en el caso de que la presión no sea constante, donde este alfa es el mismo alfa de aquí, es el coeficiente de expansión térmica. ¿Sí? Entonces, con ese coeficiente de expansión térmica es con el que estaríamos trabajando, que viene tabulado para los diferentes tipos de compuestos y que para un gas ideal es 1 sobre T directamente. Entonces, finalmente, para un gas ideal, nosotros, ¿cómo calculamos el delta de S? Ya también lo voy a poner en una forma integrada, ¿sí? El delta de S va a ser igual a la capacidad calorífica presión constante por el logaritmo natural de T2 sobre T1 menos N por R por el logaritmo natural de P2 sobre P1. Y podemos trabajar con una de las condiciones o podemos trabajar con la otra. Podemos trabajar con esta ecuación o podemos trabajar con esta otra. Depende si tenemos presiones iniciales, temperaturas iniciales o volúmenes iniciales y finales. Bueno, con cualquiera de los dos se puede ir trabajando, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, ahora voy a eliminar, si terminaron de copiar, voy a eliminar lo que está en pantalla, mejor dicho, bueno, no lo voy a eliminar, voy a compartirles en este momento la pizarrita chiquitita para que hagamos ejercicios. ¿Cuánto vamos de tiempo? 8 menos 5, temprano. Si necesitan alguna aclaración, cualquier cosa que se me estén trancando, me avisan, porfa. Muy bien, ya nos hemos ayudado con la pizarrita para lo básico que vamos a manejar en este momento. A partir de aquí hemos llegado a ds menos b de p, ¿no ven? Esto les quiero mostrar, perdón, antes de que se me vaya, ¿ya? De aquí, de esto que ustedes han visto, de este análisis, ¿ya? ¿A mí qué me sale? Me sale la segunda ecuación fundamental de la termodinámica, ¿no? Uniendo con T de S, llevando T a este lado, ¿sí? Llevando T a este lado, aquí, a multiplicar, me sale que diferencial de H ya es igual a T de S más B de P. Esta es la segunda ecuación fundamental de la termodinámica. Entonces, tenemos la primera ecuación fundamental aquí, aquí tenemos la segunda ecuación fundamental. Muy bien, eso para la posteridad más adelante lo vamos a trabajar con mayor detalle. Si necesitamos revisar algo en pizarra, la voy a borrar después, me da flojera ahora. Vamos a pasarnos a la pizarrita electrónica y a tratar de hacer ejercicios al igual que hemos hecho anoche. ¿Copiaron todos para poder compartir pizarrita? Supongo que sí. Gracias.
Si voy muy rápido en algo, me avisan, porfa, ¿sí? Muy bien, entonces vamos nosotros ahora a trabajar con los ejercicios que vamos a plantear. No me da con los lentes, lo voy a poner aquí. Y en la noche la vista trabaja un poco menos. Muy bien, vamos a hacer problemas. Vamos a hacer unos problemitas complementarios, un poquito de lo que es la primera ley. Para los que no estuvieron anoche, tuve menos asistencia que hoy. ¿Ya? Y después vamos a hacer de la segunda ley. Entonces, de lo que teníamos nosotros, bueno, estos en este momento no están viendo, ya no importa. Voy a abrir un archivo y voy a copiar. Ustedes si se van al Moodle, tienen el archivo de ejercicios de apoyo a la primera ley y también a la segunda ley. Ya hay algunos que no hemos hecho en la anterior clase, entonces vamos a hacer aquí. Muy bien. Este ejercicio 4 creo que hemos hecho. Vamos a ver el ejercicio 5. El ejercicio 5 del apoyo a la primera ley. Lo voy a copiar aquí textualmente. Pongo aquí texto. Y aquí lo copio. ¿Qué dice? Cuando se suministran 229 joules de energía a presión constante en forma de calor a 3 moles de un gas ideal, la temperatura del gas aumenta en 2,55 Kelvin. Esta misma variación de temperatura se observa cuando se suministran 165,2 joules a volumen constante. Calcular la capacidad calorífica molar a presión constante y volumen constante. Es un ejercicio muy sencillito, ¿sí? Entonces nos vamos aquí, ¿ya? ¿Qué tengo yo como datos? Siempre veamos qué datos nos dan. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ¿no ven? Muy bien. ¿Qué tengo yo como datos? Ya, a presión constante, nosotros tenemos que delta de H ya es igual a 229 joules. Número de moles es igual a 3. Y sabemos que es un gas ideal y tenemos que delta de T es igual a 2,55 Kelvin. ¿Sí? Entonces, a presión constante hemos dicho que es delta de H, el calor intercambiado. A volumen constante es delta de U. Tenemos nosotros que delta de H es igual a N por Cp por delta de T. ¿No ve? De aquí despejamos Cp es igual a delta de H sobre N por delta de T. Simplemente reemplazamos 229 joule, ¿ya? Dividido entre 3 moles, multiplicado aquí abajo por 2,55 Kelvin. ¿Cuánto nos sale, jovencitos? Calcúlenlo.
29,93 al inicio. Correcto. Estamos 29,93 ¿qué? Joule sobre mol Kelvin. Sí, perfecto, muy bien. Entonces, ¿ahora qué nos dice el mismo ejercicio? Nos dice que cuando estamos a volumen constante, ¿ya? El mismo gas ideal requiere que suministremos una cantidad de calor de 165,2 joules. Entonces, en este caso, a volumen constante, el calor es delta de U. Siguen siendo 3 moles y siguen siendo el delta de T porque dice esa misma variación de temperatura, delta de T es 2,55 Kelvin. Entonces, de aquí nosotros tenemos que delta de H, perdón, delta de U, estoy hablando macanas, ya, gracias, delta de U es igual a N por C sub B por delta de T. Sí, entonces C sub B va a ser igual a delta de U sobre N por delta de T. Y eso es igual a ¿cuánto? 165,2 Joule sobre 3 moles multiplicado por 2,55 Kelvin. ¿Cuánto da? ¿Lo calculan, porfa? Eh, 21,56 joules sobre mol por Kelvin. 21,56. ¿Ya? Joule sobre mol Kelvin. Muy bien. Es un gas ideal, ¿no ve? Ya está el problema respondido. Sin embargo, nosotros nos vamos a una cosita más. Hemos dicho que Cp menos Cb para un gas ideal normalmente es igual a N por R. Pero como estamos hablando de molar, tendría que ser igual a R. O sea, Cp menos Cb, porque estos son molares, es igual a R. Por lo tanto, vamos a ver, vamos a comprobar. 29,93 menos 21,56 es igual a ¿cuánto? Calculen. $8,37. 8,37 dice, ¿no ve? ¿Qué sería? Joule sobre mol Kelvin. Bueno, la constante de los gases ideales que nosotros manejamos, R, normalmente, es 8,314 Joule sobre mol Kelvin. Hay un poquito de desviación del valor de menos de un 1%, ¿ya? ¿Debido a qué? Debido a la condición experimental, ¿no? A la experimentación. Siempre tenemos un poquito de variación en los datos experimentales, pero este es el valor de R. Fíjense que se aproxima bastante, ¿ya? Entonces, a partir de ahí tendríamos el primer problema. Si ya lo terminaron de copiar, vamos al segundo problema. ¿Terminaron de copiar? Sí, sí. Mil gracias. Entonces ya tenemos este. Nos vamos al segundo problema. Sería este de aquí.
Yo lo voy a poner en este momento. Lo voy a copiar en nuestra pizarrita. Vamos a avanzar la pizarra aquí. El texto. Hay que poner el recuadro de texto para poder copiar texto de otro lado. Ya, dice un mol de gas ideal monoatómico, volumen es igual a CB, perdón. Aquí no está bien esto. CB es igual a 1,5 R, se somete al ciclo representado en la figura. Calcular QW, esto tampoco ha salido bien, delta de U y delta de H para cada una de las etapas y para el ciclo completo. Bueno, voy a tratar de, si ustedes se fijan en el ejercicio que bajan del Moodle, es el ejercicio 7. Si es ejercicio 7, entonces el que vamos a hacer ahora, voy a tratar de poner si no lo represento directamente. A ver si se puede representar aquí. No me aparece el objeto. Bueno, lo voy a hacer el ciclo, ¿sí? Lo voy a hacer el ciclo directamente yo. Entonces, para hacer el ciclo, vamos a representar nuestro eje. Ya, de presión. Y vamos a representar nuestro eje de volumen. De volumen, muy bien. Y vamos a tener condición de 0,5 atmósferas, una línea. Voy a poner aquí. Directamente. A ver, no me salió bien. Sí, aquí voy a tener 0,5 atmósferas. Y aquí voy a tener más arribita otra línea en 1 atmósfera. 0,5 atmósferas y 1 atmósfera. Y voy a tener una línea de aquí abajo en 22,44. Y voy a tener otra en 44,88. Ya, entonces ahí tengo ya más o menos mi sistema cuadriculado. Entro a poner presión, los datos. Muy bien, esta es presión. Pues aquí tengo 0,5. Y aquí tengo 1. Este es volumen. Y aquí tengo 22,44. Y aquí tengo 44,88. Pues ahora con otro color me vengo aquí y me pongo mi condición. Aquí es mi condición 1. Aquí va a ser mi condición 2. Perdón, no es la condición 2 ahí.
Aquí va a ser la condición 2. Y aquí arribita va a ser la condición 3. Entonces, de la condición 1 voy a pasar isotérmicamente a la condición 2. De la condición 2 voy a pasar a volumen constante a la condición 3. Y de la condición 3 voy a retornar a la condición 1 a presión constante. De esa manera, ¿ya? Ese es mi ciclo, fíjense, un ciclo. De 1 a 2 a 3. ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo temperatura constante. En la etapa A. Aquí tengo volumen constante, que es la etapa B. Y aquí tengo presión constante en la etapa C. ¿Sí? Ya tengo etapas A, B y C. Muy bien, entremos ahora a trabajar. CB es igual a 1,5 R. Se somete al ciclo representado en la figura. ¿Sí? Calcular calor, trabajo, delta de U y delta de H para cada una de las etapas y para el ciclo completo. ¿Sí? Número de moles de gas es igual a 1. Y dice que es un gas ideal. Entonces, para este gas ideal vale PV es igual a M de por T, ¿no ven? Veamos la etapa A. La etapa A es temperatura constante. O sea, es el cambio desde el punto 1 hasta el punto 2. ¿Ya? Si la temperatura es constante, nosotros tenemos que delta de H de A, ¿ya? Que va a ser igual a N por CB por delta de T, perdón, por CP. CP por delta de T, ¿ya? Va a ser igual a ¿qué? A 0. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, como la temperatura es constante, este señor es 0. Lo mismo, delta de U de la etapa A va a ser igual a N por CB por delta de T, y esto también va a ser igual a 0, debido que al igual que en el anterior caso, delta de T también es 0, ¿no ve? Temperatura constante, ¿ya? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda, como la primera ley me dice delta de U es igual a Q menos W, ¿ya? Y este bichito, delta de U, es igual a 0, pues yo tengo como resultado que Q va a ser igual a W y que para un gas ideal esto es igual a N por R por T, ¿ya? Por el logaritmo natural de B2 sobre B1. Reemplazando un mol multiplicado por 1,5 multiplicado por R, 8.314, multiplicado por el logaritmo natural de B2. ¿B2 cuánto es? 44.88, vemos de la figura, 44.88, dividido entre B1 de la figura, que es 22.44. ¿Lo ve? ¿Cuánto me sale el valor de Q y el valor de W para la etapa A? O sea, del punto 1 al punto 2. Calcúlenlo, por favor. ¿Tienen? 8,62. 4. 8,62. ¿Me confirman ese dato, por favor? Sí, está bien. 1 por 1,5 por 8.314 por logaritmo de 2, 8,62. 8,64, hija. Ya, Sí, G8,64. Joule Sí, dije 8,64. sobre mol Kelvin. Perdón,
Joule sobre mol. No, Joule directamente. Ya hemos dicho que es para un mol de gas ideal, ¿vale? Joule. Listo. Ya tenemos el dato para la primera etapa. ¿Ya? Muy bien. Ah, pero no, un momento que no estamos, nos falta un dato. Por eso me parecía muy bajito. Nos estamos comiendo este bicho, la temperatura. Entonces aquí, por favor, al final, ¿ya? Por favor, al final, lo que estamos calculando es el cambio de entropía, como está con entropía recién. En la entropía no entra la temperatura porque es CB sobre T, ¿no ve? Bueno, no importa, ya lo vamos a introducir. Entonces aquí nos falta multiplicar por la temperatura. ¿Ya? La temperatura, ahora sí estamos arruinados. ¿Sabemos a qué temperatura estamos? ¿Sí o no? ¿Alguien sabe a qué temperatura estamos? Temperatura 0, Inge. No, no existe temperatura cero. Por Dios. 298,15 grados Kelvin, Inge. No sabemos. Estamos suponiendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Debemos determinar la temperatura. ¿Y a partir de qué podemos determinar la temperatura? De la ecuación de estado de los gases ideales, ¿no ve? NR por T. De aquí yo puedo despejar T, que va a ser igual a presión por volumen sobre N por R. Cualquiera de estas condiciones, no importa. Cualquiera. Aquí tenemos, digamos que la condición 1, ¿ya? T1 va a ser igual a la presión 1. ¿Presión 1 cuánto es? Una atmósfera, ¿no ve? Una atmósfera multiplicada por el volumen 1, 22,4, ¿no ve? Es volumen 1. Presión 1, volumen 1, ¿sí? Entonces, multiplicado por 22,4, dividido entre ¿cuánto? Dividido entre un mol y multiplicado ¿por qué? Por 0,082. Cuando trabajamos en atmósfera y en litro tenemos que usar la constante de los gases 0,082. Cuando trabajamos con unidades de Joule usamos la constante de los gases 8.314. De aquí sacamos temperatura y recién sabemos para reemplazar allá. ¿Cuánto sale? 273.65. Prácticamente o casi 0 grados centígrados, ¿no ve? Alguien habló de 0, más o menos estaba adivinando, pero no podemos adivinar, tenemos que comprobar, ¿no ve? Muy bien, entonces ahora sí reemplazamos por 273,65. Kelvin. Ahora sí, me va a salir el valor. ¿Cuánto sale? ¿Alguien lo tiene? 2.364.33. Ahora sí tiene sentido. 2.364.33 joules. Muy bien. Vamos a la etapa. Inge, a mí me salió 2.365.49. A ver, ¿alguien más compruebe? Sí, Inge, a mí también. 2.365,49. Ya, O coma 5. repetiremos. No importa, a veces es por los decimales en la calculadora. Pero ya que dos han coincidido, entonces ponemos 2.365,49 joules. ¿Estamos? Muy bien. Vamos con la etapa B. ¿La etapa B de dónde es? Del punto 2 al punto 3. ¿Qué condiciones tenemos? Volumen constante. ¿Ya? Al volumen constante, como el trabajo es igual a la integral de B1 a B2 de P por diferencial de B, si el volumen es constante, pues este señor no varía y eso implica que mi trabajo va a ser igual a 0.
el trabajo en la etapa B es igual a 0. Es un aumento de temperatura a volumen constante. Aumenta la temperatura, aumenta la presión. ¿Sí? Muy bien, entonces, ya tengo que el trabajo es igual a 0. Muy bien. Entonces, si el trabajo es igual a 0, el calor va a ser igual a ¿qué? A delta de U. No se olviden, delta de U es el calor intercambiado a volumen constante. ¿Y delta de U a qué va a ser igual? Delta de U va a ser igual a N por CB por delta de T. O sea, N por CB por temperatura 3 menos temperatura 2. La etapa B es la transición del punto 2 al punto 3. Entonces ya tenemos el delta de U, pero no tenemos todavía temperatura 3, ¿no ve? ¿Cómo podemos calcular temperatura 3? P3 dividido entre T3 va a ser igual a P2 dividido entre T2, ¿no ve? Entonces, T3 va a ser igual a ¿qué? A T2 multiplicado por P2 sobre P3 sobre P2. ¿Sí? Correcto. P3 sobre P2. Muy bien, calculemos T3. 273.65 multiplicado por P3, fíjense, P3 es 1, dividido entre P2, 0,5. ¿Cuánto es T3? $547,3. Ha subido altito, ¿no? $547,3, estamos hablando de más de 200 grados centígrados. Fíjense cómo ha subido desde 0 grados centígrados. Ya, muy bien. Entonces, ya tenemos T3, ahora sí podemos aplicar. Nos volvemos aquí y decimos delta de U de la etapa B es igual a W también de la etapa, perdón, sí, de la etapa, no W, es Q. Q de la etapa B, ya Q es igual a delta de U, y esto va a ser igual a N, un mol, por C sub B, 1,5, por R, 8.314, y por T3, 547,3 menos 273,65. ¿Cuánto me da eso? $3,412,69. 3.412,69 Joule. Perfecto. Ya tengo el calor y tengo el delta de U. Muy bien. Ahora, el delta de H. Delta de H va a ser igual a ¿qué? A N por Cp por delta de T. ¿Tengo Cp? Les pregunto a todos, ¿tengo Cp? No, pero se puede calcular. Correcto. Cp menos Cv para un gas ideal es igual a R. Por lo tanto, Cp va a ser igual a Cv más R. O sea,
1,5 R más R, 2,5 R. ¿Sí? Y ya está. Entonces aquí ponemos, seguimos con el ejercicio y tenemos que esto va a ser igual, ¿ya? A N, un mol, multiplicado por ahora 2,5, multiplicado por 8.314, multiplicado por 547,3 menos 273,65. ¿Cuánto me da? $5,680. 5.680,8 $7,81. joule. Le voy a poner su 1 también. Ahí está el valor. ¿Se dan cuenta? Pues de esa manera sale. Ya, ahora, nos tenemos que ir a calcular lo último del ciclo, la etapa C, ¿no ve? O sea, cuando volvemos del punto 3 al punto 1 y terminamos de cerrar el ciclo. Entonces yo voy a agarrar y si todos han copiado aquí, voy a pasar la página y nos vamos, hay un compañero que tengo que admitir que acaba de entrar, nos vamos a la siguiente página, ¿sí? Muy bien, vamos a tener la etapa C, que es del punto 3 nuevamente al punto 1. ¿Qué condiciones tiene esto? Presión constante, ¿no ve? ¿Sí? La presión 3 es igual a la presión 1 y es igual a 1 atmósfera. Eso estamos viendo recién. Entonces, a presión constante nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos que el trabajo va a ser igual a la integral de B3 a B1, porque estamos yendo a la punto 3 al punto 1, de presión por diferencial de volumen. ¿Ya? Esta presión es constante. Si fuera reversible o irreversible no me dice, ¿ya? Pero aunque sea reversible o irreversible, sale de la integral porque es constante. Presión por diferencial de volumen integrado desde volumen 3 hasta el volumen 1. O sea, presión, cualquiera de las dos, 3 o 1, es lo mismo, por volumen 1 menos volumen 3. ¿Sí? Es igual a 1 atmósfera multiplicado por volumen 1, 22.44 litros, menos volumen 3, 44.88 litros. ¿Cuánto me da? Me da menos 22.44 atmósfera litro, ¿no ve? Pero yo no quiero manejar esto como atmósfera litro, por lo tanto, lo cambio a joule por 8.314 atmósfera litro dividido, perdón, joule dividido entre 0,082 atmósfera litro. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Se van las atmósferas litro y me queda joule. ¿Cuánto? Menos 2.275,19. 2.275,19 joule. Muchas gracias.
Este sería el trabajo de la etapa C, ¿no ve? Perfecto, ya tenemos el trabajo. Vamos a calcular delta de U de la etapa C. Delta de U de la etapa C va a ser N por C sub B por temperatura 1 menos temperatura 3. Esto va a ser igual a 1 multiplicado por 1,5 multiplicado por R 8.314 multiplicado por las temperaturas, me acordaré un poquito, volvemos, 273.65 menos 547.6. 273.65 menos 547.6. A ver. 547.3, perdón. 3. Ahora sí, ¿cuánto sale delta de U? Menos 3.412,68. 3.412,6 le voy a poner. 0,7 le voy a poner. 68 lo redondeo a 7, Julia. Muy bien. Tengo delta de U. ¿Qué tengo que calcular? Delta de H, ¿no ve? Delta de H de la etapa C, NCP, delta T, o sea, 1 por 2,5 por 8.314 por 273.65 menos 547.3. Aquí en vez de 1,5 es 2,5, porque es 2,5 RCP. CP, no es CB, ¿no ve? Perfecto. ¿Cuánto sale? Menos 5.687. 5.687,81 87,81. Joule. Gracias. Pues ya tengo delta de H en etapa C. ¿Qué me falta? Calor. Pues ¿de dónde saco el calor? Delta de U es igual a Q menos W. Entonces Q va a ser igual a delta de U más W. O sea, menos 3.412,7 más W, 2.275,19. ¿Cuánto me da Q para la etapa C? Perdón, no es más, es menos. Aquí cito, vamos a borrar esta porquería. Y aquí vamos a poner menos. Ahora sí. ¿Menos cuánto? 5.687,89. Ya. Quiero mostrarles una cosa. ¿Sí? Quiero mostrarles una cosa. Esto de aquí es lo mismo, casi prácticamente por casi nada de diferencia que esto de aquí, ¿o no? ¿Qué significa eso? Que el calor intercambiado, perdón, estoy haciendo macanas, ¿ya? Que el calor intercambiado
a presión constante es igual a delta de H. ¿Se dan cuenta? Delta de H, estamos presión constante. Delta de H es igual a Q. ¿Sí? Muy bien, se está confirmando lo que estábamos viendo en la teoría. Muy bien. Perfecto. Ya tenemos todo. ¿Qué nos falta? Nos falta representar qué es lo que ocurre en el ciclo. Pues en el ciclo yo voy a tener, por una parte, delta de H del ciclo va a ser igual a delta de H de la etapa A más delta de H de la etapa B más delta de H de la etapa C. Veamos que había en las anteriores etapas. Delta de H en la etapa A era 0. En la etapa B es 5.687,81. Entonces, 0 más 5.687,81. Y en la etapa C es menos 5.687,81. Esto es igual a 0. ¿Por qué 0? Porque este bichito de aquí, ya, este bichito de aquí, es función de estado. Delta de H es función de estado. En el ciclo vuelve, luego de las 3 etapas, una etapa A, 2 etapas B, 3 etapas C, vuelve al estado inicial, ¿no es así? Pues como está volviendo al estado inicial, por lo tanto, ¿cuánto es el cambio? El cambio no es 0. Eso es lo que ocurre con las funciones de estado. Veamos qué es lo que pasa con delta de U. Ya, vamos a tener aquí delta de U del ciclo. Supuestamente también es función de estado. Delta de U de la etapa A más delta de U de la etapa B más delta de U de la etapa C. Y esto es igual, vamos atrás. Nos fijamos. Delta de U de la etapa A era 0 porque no había cambio de temperatura. De la etapa B, 3.412,69. Entonces tenemos 0 más 3.412,69. De la etapa C, ¿cuánto es? Menos 3.412,7. Menos 3.412, yo les redondeaba aquí, ¿se acuerdan? Era 68. ¿Sí? Igual a ¿cuánto? A 0,01, que por el cálculo no nos ha salido el 0 exacto, pero también es 0. Porque este bichito, el cambio de energía interna, también es una función de estado y estamos al final del ciclo, pues la función de estado, en el ciclo, no hay cambio. Veamos qué es lo que ocurre con el trabajo. El trabajo del ciclo va a ser igual al trabajo en la etapa A más el trabajo en la etapa B más el trabajo en la etapa C. Volvamos atrás. Muy bien. El trabajo en la etapa A es 2.365,49 y en la etapa B es 0. 2.365,49 más 0 y más en la etapa C es menos 2.275,19. Menos 2.275,19. ¿Cuánto sale esto? ¿Lo pueden calcular, por favor? 90.3. 3. 3. ¿Ya? Joule. Muy bien. Finalmente, vamos con el calor. ¿Ya? El calor en el ciclo va a ser igual al calor en la etapa A más el calor en la etapa B más
el calor en la etapa C. Vamos atrás. En la etapa A es 2365.49. 2365.49. En la etapa B, el calor es igual al cambio de entalpía, 3412,69. 3412,69. Y en la etapa C es menos 5687,89. Menos 5687,89. ¿Cuánto me sale? $90,3 o 90,29 sale. Muy bien. ¿Qué deducimos de aquí? Deducimos de aquí, primero, ya, que ni W ni Q son funciones de estado, porque si fueran funciones de estado, en el ciclo debería dar 0. Y por otra parte, Q del ciclo igual a W del ciclo. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque delta de U del ciclo igual a Q del ciclo más W del ciclo. Y si delta de U del ciclo es 0, puesto, tiene que cumplirse esto y se está cumpliendo la primera ley. ¿Alguna duda sobre el ejercicio? Miren, un ejercicio un poquito largo, pero bonito. ¿Lo han entendido? Sí, jefe. Sí, Bárbaro, gracias. ¿Un ejercicio más me aguantan? Sí, jefe. Uno más. Ya. Quería entrar a los ejercicios de la segunda ley, pero bueno, no importa. Vamos a hacerlos más el día sábado. Y de la segunda ley de termoquímica hacemos bastante el día sábado. Ya tenemos una buena base para poder arrancar con los temas de físico-química. Nos hemos retrasado un poquito, pero aunque sea voy a sacrificar el contenido en algunos de los últimos temas, pero quiero que esta base ustedes la tengan súper bien. Muy bien, me voy con el ejercicio del texto que les he pasado. Yo sé que no están viendo ahorita nada, pero no importa, porque ahorita lo voy a copiar. El ejercicio 9 del texto que les he pasado. Les estoy poniendo ahora. Lo voy a copiar. Vuelvo a mi pizarrita. Ahora de nuevo están viendo, ¿no ven? Entonces aquí yo subo, pongo mi texto, mi cuadro de texto para poder copiar el enunciado. Un poquito más allá. Ahora sí. Y aparece. Para un gas ideal se ha observado que, voy a ir corrigiendo algunas cosas, C sub P, ya en Joule sobre mol Kelvin es 14.73 más 0.1272 T sobre K. ¿Ya? Calcular calor, trabajo, delta de U y delta de H para un mol. Cuando se incrementa la temperatura desde 25 grados hasta 200 grados a presión constante de una atmósfera. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que estamos trabajando a presión constante. Muy bien. Al trabajar a presión constante, nosotros tenemos que Q va a ser igual
A delta de h hemos quedado, ¿no ve? ¿Sí o no? Muy bien, delta de h es igual a ¿qué? Es la integral de temperatura 1 a temperatura 2 de Cp por diferencial de T. Reemplazando el valor de Cp que tengo aquí arriba, esto va a ser la integral desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2 de 14.73 más 0.1272T, esto multiplicado por diferencial de T. Integrando, ¿qué nos queda? Nos queda, lógicamente, que esto es igual a 14.73 por T2 menos T1 más 0.1272 ya sobre 2 por T2 al cuadrado menos T1 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Estoy integrando. Esto es un término independiente, integral diferencial de T es T. Aquí tenemos T, integral de T, diferencial de T, es T cuadrado sobre 2. ¿Sí? ¿Alguien duda de eso? Parece que no se ubican. ¿Cómo andan en cálculo, jovencitos? 14.73 por T2, ¿ya? 200 grados centígrados es 473 Kelvin, ¿no ve? Menos, ¿ya? 25 grados centígrados es 298 Kelvin. Más 0.1272 sobre 2 por 473 al cuadrado menos 298 al cuadrado. ¿Pueden calcularme ese valor, por favor? Y ya tendríamos calor y tendríamos delta de H. No le he puesto aquí el número de moles, sí, el número de moles debería haberle puesto, pero no le he puesto porque es un mol. Ya, entonces el calor y delta de H va a ser para un mol. Mm, 11.158,98. Si estamos hablando de Joule sobre Kelvin mol en CP, pues esto va a ser en Joule. Muchas gracias. Tengo 11.158,98 Joule es el calor y también es delta de H. Necesito calcular trabajo y calor. Trabajo y delta de U. Para delta de U, ¿ya? Yo puedo hacer dos cosas. Puedo hacer, por una parte, me voy a poner con otro colorcito aquí. Fíjense. Uno, puedo hacer lo siguiente. Es decir, yo voy a agarrar y voy a calcular C sub B, que es C sub P menos R, ¿no ve? Que es igual a 14.73 más 0.1272T menos 8.314. ¿No ve?
puedo hacer eso. Y a partir de eso, ya se los dejo para mañana porque ya van a ser las 9 de la noche. A partir de eso, yo puedo decir delta de U va a ser igual a la integral desde T1 hasta T2 del valor C sub P diferencial de T y reemplazo, esto hay que restar, estos dos son términos semejantes, ¿ya? Y este se mantiene exactamente igualito, lo reemplazo aquí y calculo delta de U. Y finalmente aplico delta de U es igual a Q menos W. Y a partir de aquí, W va a ser igual a ¿qué? A Q menos delta de U y voy a tener W. Ese es el camino 1, ¿ya? El camino 2, que ya se los dejo a ustedes, hagan algo también, yo ya me cansé un poco. El camino 2 es el siguiente. Determinar el volumen que ocupa en las condiciones 1, o sea, a una atmósfera, un mol, 25 grados, ¿no ve? Una atmósfera, 25 grados, y un mol. Y calcular en el volumen 2, que va a ser una atmósfera, 200 grados, y un mol. Y calcular a partir de esto, trabajo va a ser igual a la presión, una atmósfera, porque no ha cambiado, presión constante de una atmósfera, multiplicada por volumen 2 menos volumen 1. ¿Con qué calculo esto? Es un gas ideal, ¿sí? Entonces, un gas ideal, pues calculo con PV es igual a nRT, y de aquí despejo B es igual a nRT sobre P, ¿no ve? Con eso calculo. ¿Ya? Entonces, tengo trabajo. Una vez que tengo trabajo, ¿qué hago? Delta de U es igual al calor que hemos calculado hace rato, aquí con delta de H, menos el trabajo. Y tengo delta de U. A cualquiera de los dos caminos. Completen el ejercicio, por favor. Ustedes lo van a poder hacer. Complétenlo de las dos formas y comparen los resultados. Sí, bueno, son las 9 menos 5. Les agradezco su paciencia. Veo que la mayoría se han quedado. Espero que no se hayan aburrido mucho. Yo creo que cuando hacemos ejercicios no nos aburrimos, ¿no? Tenemos esa ventaja. Yo estoy borrando esto para los que no han podido atender o no han podido estar presentes. El viernes, bueno, espero que mañana yo les voy a subir la grabación de la clase y lógicamente para el sábado también voy a hacer la citación para la clase de las 11. Voy a dejar de compartir si todos han copiado. Muy bien, jovencitos. Espero que la clase les haya servido un poquito. Hemos hecho bastantes ejercicios de la primera ley. Yo creo que con la base que tenemos ahora vamos a avanzar muy bien en los otros temas. Segunda y tercera ley y algo de termoquímica el día sábado y espero poder empezar con espontaneidad y equilibrio también el día sábado. La otra semana ya entramos de lleno en lo que es la materia. Ya no sé si hay alguna duda. Me gustaría que todos pongan su imagen, porfa, de su cámara. ¿Hay alguna duda, jovencitos? ¿Alguna cuestión, alguna pregunta, inquietud por parte de ustedes? ¿Ninguna? Bueno, pues entonces les agradezco su presencia. Espero que nadie se me haya dormido. Si se han dormido, la próxima me apuro más y hablo más fuerte. Bueno, pues jovencitos. Estaba bien, Inge, la clase. Me alegro que les haya gustado. Así vamos a aprender, vamos a trabajar y yo también voy a ir aprendiendo a tener una letra más bonita con la pizarra esta que todavía no la estoy pudiendo manejar muy bien. Miren, es una pizarrita así chiquitita y con esta lapicera hay que tratar de manejar. Y bueno, es un poquito difícil calcularle al medio, pero ya.
vamos a aprender también un poquito en eso. Cualquier duda me consultan. Estén pendientes de lo que les voy a mandar. Voy a mandar bastante material hasta el sábado para que ustedes tengan para ir leyendo. Que la pasen bonito, abríguense bien, nadie se me resfríe. Nos vemos el sábado. Hasta luego. Bueno, Inge, gracias. Hasta luego. Bueno, Buenas Inge, noches, gracias. gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, Inge. Buenas noches, Inge.